Bueno, mire, yo como pertenezco, óigase bien, pertenezco a varios grupos de bien social en el cantón de Goicoechea. Un amigo me dijo que estaban pasando un casting para una película. Yo lo tomé por broma, digo, me estaba atilando. Se volvió a desacomodar el motor. Gabriel, deja de decir tonteras, los motores no se desacomodan. Efectivamente me presenté un miércoles. En eso entró Hernán, pero entró como a las 2 de la tarde. Dicho sea de paso, no es muy cumplido, porque me dijeron que llegaba a 1 hora y llegó a otra. Bueno, y me pasó a la oficina. Me puso a hablar en un teléfono sin línea. Parecía yo un tonto hablando solo. Haberme encontrado a Carlos Luis fue uno de los aciertos más inesperados y más privilegiados de toda la producción de Ojos Cerrados. Nosotros habíamos visto a más de 500 personas, bueno, casi 1000 personas yo creo en total para todo el casting de la película, y aún así no habíamos encontrado al abuelito, y aún así no habíamos encontrado a Delia. Y un día entré al centro de cine y me encontré a don Carlos Luis sentado, solo, en el lobby, porque es mentira que yo llegué tarde, él llegó temprano. Y estaba ahí sentadito, bien catrineado, y donde me comenzó a hablar yo, pues fue como amor a primera vista, ¿no? Y estaba absolutamente seguro de que esa era la persona que tenía que acompañarme aquí en este viaje. De tal manera que me dice, ¿le gustaría a usted participar en un largometraje? Bueno, yo no perdía nada, y si ganaba experiencia por lo menos. Dice Gabriel Montero 6349, un montón de números. Y un garabato hice, go. Dentro de ese proceso de rodaje además surgieron algunos personajes muy curiosos, y yo creo que eso vale comentarlo. Carlos Luis es un buen ejemplo de ello, que es un ser humano con una gran imaginación, con una capacidad de encontrar un chiste en casi cualquier cosa, y me parece que él le aportó muchísimo al personaje. Cuento la anécdota precisamente por eso, porque me parece que al tratarse de una persona que no tenía tampoco una experiencia previa como actor, creo que se lo tomó de una manera muy lúdica, muy imaginativa, como un juego prácticamente. No, yo no como banano. Pero sí, comete un banano que tiene potasio, te hace bien para la cabeza. Con potasio o sin potasio no como banano. Comételo. Trabajar con don Carlos Luis es de estas experiencias que no se van a repetir nunca en la vida, porque él es una persona divina, es maravillosa, es encantador, es mágico sencillamente, tiene una energía y una tranquilidad y una honestidad tan grande para hacer las cosas, y solamente dice las cosas tal cual las piensa, y a veces eso es un poco comprometedor, ¿verdad? Lo que no me cayó bien fue que llevaron, como anécdota que me están preguntando, llevaron unos lentes que pesaban como 2 kilos y me los hacían poner, y no me agradó para nada, porque eran unos lentes que tenían el vidrio como el fondo de una botella o de un vaso. En una oportunidad me disgusté por eso, porque me estaban colocarme esos lentes que parecía más bien a Mr. Ed con anteojos. Quieren que vos manejes toda la operación y no hay espacio para que la cagues. Yo creo que, bueno, algo que me pasó y que creo que es muy curioso es que la personalidad de Gabo y la forma de ser era muy diferente a como son mis abuelos. Entonces era como acercarme de la forma en que yo me acerco a mis abuelas, como la parte más femenina, a un abuelito. Y yo creo que eso fue como muy interesante, porque él también era receptivo a
a ese acercamiento, y como que él me agarraba con una ternura y un cariño que yo creo que fuimos como logrando en ese tiempo. El carro lo vamos a tener que decomisar, por supuesto. Para retirarlo tendría que ir usted, porque lo que es su abuelo no creo que vuelva a manejar. Yo creo que eso lo determinó todo. A Ojos Cerrados no es una película que se haya hecho con un gran presupuesto, y por ende teníamos que apoyarnos en otros aspectos de nuestra producción que no se compran, sino que se encuentran. Y ahí lo más importante es como las ganas de trabajar de la gente, las ganas de aprender que se vieron reflejadas ahí, y que sí, el equipo era bastante familiar y bastante pequeñito en sí, y tal vez de repente alguien tenía que hacer algo que no le tocaba según su puesto, pero yo creo que eso de separar tanto las cosas, bueno, yo no sé, o sea, nosotros estamos en una industria bastante chiquitita, o no sé si podemos hablar de industria tal, pero yo creo que más allá de verlo en esos términos es un grupo de gente que quiere hacer algo. Trabajamos con muy poco equipo, tanto técnico como humano, y por eso creo que la experiencia resultó muy importante a nivel más bien de convivencia, a nivel de compartir, de aprender juntos. También era un equipo que en general era joven, no tenía demasiada experiencia en estas cosas, y creo que todos resultamos ganando de ese proceso. El grupo es algo especial. Para mí es una familia. Yo me encontré otra familia aparte de la que tengo natural. Yo soy parte de este equipo. Yo también he pasado por cosas muy difíciles. Pero ¿cuál es el problema? Yo fijo, llego mañana a mediodía, ya el estudio está terminado. Suficiente de ¿Entendemos, Raúl? Cuando se entra a esta etapa de promoción de un proyecto cinematográfico, se manejan dos frentes, ¿no? Por lo menos en mi caso manejo dos frentes. Está el frente del mercadeo y de la promoción propiamente, en donde efectivamente se maneja un discurso en el que hay que decir que la película es extraordinaria, que todo el mundo debería verla, que nadie se la puede perder y que todo el mundo tiene que llegar al cine. Y lo hago con mucha sinceridad. Realmente creo que sería genial que todo el mundo la viera, pero por supuesto que existe un frente más interno y más personal que está lleno de inseguridades y que no me permite hablar de mi propia película como si fuera la octava maravilla, porque sé que no lo es. Sin embargo, creo que es una película muy honesta, y así fue concebida desde el principio. Es un proyecto que está lleno de sinceridad, lleno del esfuerzo más respetuoso de un grupo de gente que decidió juntarse, no solo para hacer una película, sino para almorzar juntos y para pasarla bien. Y yo, una de mis mayores ilusiones con el estreno de esta película es que ojalá eso se refleje, ¿no? Valga la oportunidad de aconsejar al público costarricense que vean esta película, que está muy bien elaborada. Tiene unos paisajes bellísimos de nuestro país, y el elenco es algo especial. Así que recomiendo que la película sea vista por la mayor parte de la gente de nuestro país.